Este es un informe especial en el que hemos estado trabajando los últimos días para entender la complejidad de lo que pasa en la frontera con Venezuela. Detenciones sin respuestas, familias en la incertidumbre y una frontera marcada por el miedo. Hoy les presentamos las historias de los colombianos que están o han estado presos en Venezuela. Hace unas semanas fue noticia en toda la prensa la liberación de más de 20 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela luego de las elecciones. Les habíamos contado que estaban en cárceles acusados sin debido proceso y sin juicio de supuestamente querer asesinar a Nicolás Maduro. Nunca hubo una condena, nunca hubo oportunidad para que sus abogados se presentaran en los estrados judiciales en un país en el que el sistema judicial depende completamente del régimen. ¿Qué nos encontramos, Aldair Rodríguez? Santiago, en este caso, la frontera no solo separa países, sino que también separa vidas. Este reportaje comienza con colombianos que cruzaron hacia Venezuela por trabajo, por familia o por rutina y terminaron en una celda sin explicaciones, sin contactos con los suyos y en muchos casos sin fecha de salida. Algunos ya regresaron, pero no volvieron a ser los mismos. Denuncian que estuvieron meses encerrados con apenas una hora de sol al día, incomunicados y sometidos a tratos que hoy describen como violaciones de los derechos humanos. Las secuelas no siempre se ven, pero marcan su forma de dormir, de hablar y de vivir. Amin Avelino y Pedro Rojas, dos de los colombianos a los que se les hizo el milagro de salir del lugar donde pasaron los peores días de su vida, le contaron su historia a Olga Lucía Cotamo en Cúcuta. El pasado 24 de octubre, 18 colombianos recuperaron la libertad. Fueron entregados por parte del régimen de Nicolás Maduro a las autoridades colombianas en el puente conocido como Tienditas, Atanasio Girardot, la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Y hablamos con el señor Amin Avelino, quien nos indicó cómo fue retenido por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Me detuvieron lo de la Armada y me entregaron a la DGCIN, pero pues ahí es lo raro porque pues ellos me desculcan todo mi maleta, no encontraron nada, o sea, yo no llevaba ni un corta uña. Cuando me están colocando la esposa, yo le pregunto al de la DGCIN que por qué me detienen, que si yo iba como migrante. Entonces me dijo que no, que por ser colombiano y que por ser colombiano tenía que ser guerrillero o paramilitar. Una de las dos cosas tenía que ser obligado por ser colombiano. Durante 36 horas no recibieron comida ni agua, solo un maltrato físico por parte de las autoridades del vecino país. Y luego le dije que pues que ser colombiano no era un delito. Entonces él me dijo que me callara, que ella era lo que mandaban de ahí para allá y que iba a ver lo que me iba a pasar de ahí en lo adelante. Yo le dije, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. Bueno, ahí me encintaron la cara, me pegaron unos papeles, me pegaron cinta, me callaron la boca porque estaba hablando mucho, creo. Me tiraron en un carro 36 horas sin comer, sin tomar agua ni nada, ahí tirado. Lo pusieron a dormir en un cuarto parado, que no podíamos ni sentarnos. Al día siguiente fueron trasladados a una cárcel venezolana. Durante 6 meses no lograron comunicarse con su familia, ni tampoco recibieron buen trato físico por parte de las autoridades competentes. Y al otro día terminamos en el Rodeo 1, la sesión CESMAN, ahí los dijo el director de ahí, se presentó y los encerraron 6 meses incomunicados en un calabozo, que no teníamos derecho a nada, 6 meses nada. Después de los 6 meses, en un momentico a otro, nos dieron una prueba de sobrevivencia y cuando nosotros les decíamos que estábamos secuestrados, ese era el peor error que íbamos a cometer porque ahí los tiraban gases y lo hacían, bueno, de todo. Los momentos más dolorosos para quienes estaban privados de la libertad es no permitir recibirle el sol, solamente era 1 o 2 veces en el día. Y hasta que pues ya empezaron como, no sé, Colombia como empezó a hacer cuenta y ya fueron aflojando un poquito, ya los daban 1 horita de sol, paramos. De ahí para hace 1 horita de sol diaria, todos los días 1 hora de sol. Cuando ya habían transcurrido 6 meses de privados en la libertad, el gobierno de Nicolás Maduro permitió que se comunicaran con sus seres queridos. 2 veces, solo 2 veces. La primera vez que duró 5 minutos, la llamada de 5 me la hice de 3 porque el otro no. Y la segunda fueron 10 y ya, eso es todo. Asimismo, el señor Pedro Rojas indicó que fue detenido en momentos que pretendía trasladarse entre San Cristóbal y la ciudad de Cúcuta, pues fue señalado de participar en acciones terroristas. Terrorismo, financiamiento del terrorismo y asociación al terrorismo. Una de las situaciones más delicadas es no tener baño para realizar sus propias necesidades. Horrible, se come en una letrina, se huelen las heces de todo el penal. Cómese en una letrina, es una letrina, físicamente una letrina. Al conocerse el maltrato físico y psicológico por parte del régimen de Nicolás Maduro con los colombianos detenidos, hay preocupación e incertidumbre por parte de los familiares de aquellas personas que aún se encuentran en poder de las autoridades del vecino país. Esta es una tragedia, la tragedia que viven personas que por alguna circunstancia estaban atravesando la frontera,
que fueron detenidos en Venezuela y acusados de algo que jamás en la vida habrían hecho. Y lo que ustedes acaban de escuchar pues son las personas que lograron liberarse del régimen. Pero hay otros, decenas, que siguen presos en Venezuela. Sus familias en varias regiones del país no saben dónde están ni en qué condiciones se encuentran, Aldair. Santiago, mientras Colombia se alista para la Navidad, decenas de familias viven una fecha llena de incertidumbre y desesperanza. Sus seres queridos siguen detenidos en las cárceles del régimen venezolano, sin noticias, sin contacto. Este diciembre su único deseo no es un regalo sino una respuesta y permitir que le regrese, permitir el regreso a casa de estas personas. Una de esas historias es la de Manuel Alejandro Tique Chávez, un joven de 33 años, es ingeniero industrial. Su padre, Víctor Tique, lo describe como un joven estudioso con gran sentido humano. De hecho, desde el 2022 trabaja para el Consejo Danés de Refugiados. Fue detenido precisamente viajando a cumplir una de sus misiones sociales y desde entonces su familia no ha sido la misma. Lo acusan de paramilitar y de escudarse en una ONG. Este es parte del relato de su padre desesperado. Esta es una situación muy compleja, es muy difícil de sobrellevar. Afecta a toda la familia, no solamente a mi hija y a mí, están sus tías, sus primos, están sus amigos. Es una situación que día a día va carcomiendo. No quisiera caer en la desesperanza, pero estar pensando día y noche todo el tiempo en las condiciones en que él puede estar allá privado de la libertad tan arbitrariamente, de esta manera tan absurda, ¿sí? Eso quita la tranquilidad, afecta la vida laboral. Realmente no es una situación fácil de sobrellevar. No hay palabras para explicar las dificultades por las cuales estamos pasando nosotros. Esta, dice, va a ser la Navidad más difícil de su vida y aprovecha los micrófonos para enviarle un mensaje a su hijo que quizás no escuche. Estamos ya en época navideña, diciembre. Es un momento complejo. Yo creo que cualquier persona con este tipo de dificultades, con estas ausencias, en estas condiciones tan terribles, por supuesto que lo va a invadir la tristeza. Pero lo más triste es imaginarme a mi hijo allá, privado de la libertad, encerrado en una celda oscura, pasando esas dificultades tan terribles. También incomprensible para mí, realmente. Una situación similar vive Geraldine Encisos, esposa de Danner Barajas, detenido en Venezuela desde noviembre del año 2024. Fue a visitar a su familia y fue retenido bajo las mismas acusaciones. Nuestros familiares son inocentes. Nosotros exigimos la liberación de ellos, de personas que son inocentes, que no tienen ni siquiera antecedentes. Estaban en el caso de mi familiar, era para una visita familiar que él ingresaba al país de Venezuela. Solamente ese era su motivo de ingresar, visitar a su familia. Y le pedimos al gobierno de Venezuela que por favor nos liberen nuestros familiares y al gobierno de Colombia que siga haciendo gestiones. Y se suma una preocupación más. La familia sigue con atención las advertencias y amenazas de Estados Unidos sobre una eventual intervención en Venezuela. Temen que una escalada del conflicto termine cerrando aún más cualquier posibilidad de información o liberación de sus familiares. Y estamos hablando de una frontera que durante décadas pues ha estado en la mitad de relaciones comerciales, de personas que antes iban y volvían a comprar como mejor les resultara el mercado o la gasolina o a tener algún tipo de emprendimiento aquí y allá. Pero esa dinámica de la frontera ha cambiado en los últimos meses, en los últimos años. En regiones como norte de Santander, La Guajira, cruzar ya no es un acto cotidiano como lo era antes. Es una decisión cargada de miedo. Los comerciantes dejaron de entrar, trabajadores prefieren no arriesgarse y las familias que antes se veían a diario hoy están separadas por una línea que se volvió mucho más rígida y siempre con el riesgo de entrar a Venezuela y no regresar. Santiago, las calles cercanas a los pasos fronterizos se sienten distintas, hay menos movimientos, menos voces y por supuesto más desconfianza. La frontera sigue ahí pero ya no se vive igual. Hoy es un territorio marcado por la incertidumbre donde cada cruce se piensa dos veces y donde el impacto de las detenciones se siente incluso entre quienes nunca han estado presos. Regresamos con Olga Cotamo en Cúcuta que tiene la radiografía de lo que pasa en la frontera.
Ante las retenciones registradas en los últimos meses por parte del régimen de Nicolás Maduro con aquellas personas que deciden pasar los puentes internacionales, es decir, pasar la frontera entre el norte de Santander y el Táchira, pues hay mucha preocupación, tanto de venezolanos como de colombianos. Y es el caso de la joven Luz Karime Díaz. Es una joven oriunda de Maracaibo, ya ha señalado que trabaja en Colombia, pero que teme regresar, reencontrarse con sus seres queridos y después la tilden como espía. Cada vez que tengo que viajar a Venezuela voy con cierto temor, con cierta incertidumbre de que, no sé, al mostrar mi cédula en la alcabala o lo que conocen acá como retenes, pues les dé por detenerme o no sé, porque uno no sabe cómo van a reaccionar las personas que estén a cargo en ese momento, las autoridades venezolanas. Para esta temporada de Navidad y fin de año, la joven Luz Karime tenía previsto reencontrarse con sus seres queridos en Venezuela, pero ante la situación tan compleja que se viene presentando en los puentes internacionales, teme viajar y por tal razón ha solicitado a su familia reencontrarse en la capital del norte de Santander, pero al mismo tiempo indica que se podrían registrar las famosas pescas milagrosas. Sí, total, porque se ha visto que son como pescas milagrosas, entonces uno no sabe si pueda caer en esa situación y pues uno pues tiene familia, yo tengo una niña y me da temor cada vez que voy con ella afortunadamente y siento que ella es como mi salvoconducto, pero sin embargo uno va con temor. Igualmente dialogamos con el joven Ricardo Asensio. Él ha expresado su angustia porque infortunadamente el régimen de Maduro le retiró las propiedades a su familia y por tal razón teme utilizar tanto las vías terrestres como aéreas para llegar a territorio venezolano. Sí, me da mucho miedo porque he escuchado historias de la gente cuando pasa, que la guardia les quita los carros, que les saca dinero o que simplemente los meten presos. ¿Anteriormente esto sucedía o al contrario, se pasaba sin ningún temor? Le perdí el amor a ir a Venezuela, que íbamos seguido, teníamos una casa allá en Rubio, mi mamá tenía una fábrica y todo eso nos lo quitaron. Entonces, eso nos da miedo, volver allá porque no sabemos, porque todo es incierto allá con esas autoridades venezolanas. Para esta temporada de Navidad y fin de año, muchos venezolanos prefieren celebrar en territorio colombiano. Temen ser capturados por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y la situación en La Guajira, que es la otra zona de frontera con Venezuela, es similar. Calles vacías, comercios que cierran muy temprano ante el poco flujo de viajeros y una economía cada vez más deteriorada. Nailet Brujés nos presenta el panorama en Paraguachón, al norte del país. En la frontera de Paraguachón, la tensión vuelve a sentirse entre comerciantes, viajeros y familias que dependen del movimiento binacional. Las decisiones del régimen de Nicolás Maduro y la crisis migratoria han cambiado por completo la dinámica económica de esta zona limítrofe con Venezuela, y en medio del calor, los locales comerciales que antes se mantenían abiertos hasta tarde de la noche, hoy están cerrando más temprano. El miedo y la incertidumbre se han apoderado en los últimos días. Escuchemos a uno de los comerciantes. Pues lastimosamente nosotros como zona fronteriza nos vemos inmersos en esa situación. Debido a dicho conflicto, ahorita mismo en la zona fronteriza se siente demasiado estrés. Hoy en día uno vive como con miedo y ahorita mismo todo el comercio se cierra temprano. Ese mismo miedo se refleja también en la caída del flujo de personas. Las calles lucen menos concurridas y las ventas se han reducido de manera considerable. El comercio acá en la frontera se ha manejado de una manera diferente a todos los años, ya que ha habido demasiado bajo de flujo de personas. Las personas hoy sentimos que le da temor de venir a comprar a Maicao o ir hacia Venezuela. Pero la situación va más allá del comercio diario. Las remesas, un ingreso fundamental para muchas familias venezolanas radicadas en el municipio de Maicao y en el departamento de La Guajira, también han disminuido por los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos. Esto nos dice el secretario de gobierno del municipio de Maicao, Alain Andrioli. La situación de Venezuela nos afecta a nosotros de manera directa. Maicao es el socio natural no solamente de Estados Unidos y Maracaibo, sino de gran parte de Venezuela. A raíz de la migración masiva que hubo en estos últimos años, muchas de estas familias tenían alguno de sus miembros en Estados Unidos. Ellos enviaban remesas que eran cobradas aquí en el municipio de Maicao. Ahorita con las políticas migratorias del presidente Trump han cambiado muchas cosas. La deportación masiva, el temor de pronto los hermanos venezolanos a salir a trabajar en Estados Unidos. Para esta época decembrina ellos hacían los giros, sus remesas normales, venían sus familiares a cobrar los giros acá y aprovechaban para la compra de
víveres, ropa, medicamentos. Eso ha disminuido drásticamente. Sin remesas, con menos compradores y con un ambiente de tensión, la frontera de Paraguachón enfrenta un cierre de año incierto. Las autoridades locales siguen evaluando medidas, mientras los comerciantes y los habitantes están esperando que esta frontera vuelva a respirar con tranquilidad y con mucho movimiento. Bueno, y luego de todos estos testimonios que hemos escuchado en este informe especial del miedo de los comerciantes y de las personas para ir a Venezuela porque pueden quedar raptados de un régimen que no respeta los derechos humanos, pues la pregunta es ¿qué ha hecho la Cancillería? Conocemos la noticia de la liberación de 20, pero quedan muchísimos más y permanentemente hemos estado preguntándole al gobierno cuál es su postura frente a los colombianos inocentes que están detenidos arbitrariamente en Venezuela y por los cuales nadie pregunta, Aldair. Santiago, ellos sostienen silencio, sin embargo, hubo un mensaje que compartió el embajador de Colombia en Venezuela, señala, y le leo textualmente, el papel de la embajada tal como lo ordena la Constitución y lo permite la Convención de Viena, obliga a prestar asistencia jurídica y social a todos los connacionales detenidos en el exterior. Para el caso de la embajada, se completa con gestiones ante las autoridades responsables de la justicia y asuntos carcelarios del país. La única respuesta hasta este momento por parte de las autoridades colombianas. Marcos Morín, en Caracas, ¿qué está pasando con este tema en Venezuela? ¿Qué dicen las autoridades del régimen y cómo funcionan estos procesos judiciales en ese país? Los procesos judiciales de las personas extranjeras que han ingresado a Venezuela y que han sido detenidas, se desconocen, por supuesto, los motivos, más allá de lo que sale en los medios acerca de que son justamente culpados de terrorismo, de asociación para delinquir o de financiamiento al terrorismo, que son los delitos que comúnmente se le asocia a personas que son detenidas de forma arbitraria en Venezuela. El gobierno venezolano ha pausado desde hace ya varias semanas en lo que serían estos acercamientos para el traslado de presos colombianos específicamente a la frontera y poderlos liberar de acuerdo a los primeros compromisos que adquirió el gobierno venezolano recientemente para la liberación, que en su momento fue en agosto de este año 2025, cuando se registraban al menos 38 colombianos detenidos arbitrariamente y en octubre fueron liberados cerca de 17 hombres y una mujer. Por lo pronto, las ONG en Venezuela manifiestan de que no hay ningún tipo de delito cometido por estas personas que solamente lo que hacen es cruzar la frontera, como bien escuchábamos con los relatos de los colombianos que fueron liberados, que es para visitar familiares, para hacer algún tipo de actividad comercial y que son detenidos y son juzgados por este tipo de delitos, más que todo el de terrorismo y también financiamiento al terrorismo. Pero el gobierno venezolano no ha dicho más nada al respecto, se mantiene el silencio de lo que ocurre con estas personas detenidas. Gracias, Marcos. Pues silencio. Aquí vamos a seguir preguntando por esas personas porque los familiares de esos colombianos presos en Venezuela están intentando tener alguna señal. Quieren pasar diciembre con sus seres amados. Y lo que vemos hasta ahora es que esta es la verdadera tragedia, el dolor de algunas personas que están en Venezuela sin ninguna respuesta y que parecen olvidados también por el gobierno. No solamente es un asunto de bombardeos en el Caribe, es un asunto de presos políticos, de personas que llegan a una cárcel como en las dictaduras viejas de América Latina y que parecen olvidados y sin ninguna esperanza de volver a salir, a pisar la libertad para volver a sus hogares. Estamos pendientes de los colombianos presos en Venezuela.